Lo conseguí. Sí, perfecto. Se le ve en HD, profesor. Listo, Sí procede veo, sí entonces. veo. Ya. Muy bien, Ya, profesor, un momentito que la compañera está proyectando y ya, de ahí acuerdo. empezamos. Eh, Muy buenas tardes. Primero felicitar a Juan Carranza y sus compañeros por esta iniciativa de generación de un nuevo grupo de jóvenes ambientalistas llamado Limber. El día de hoy vamos a desarrollar una reflexión sobre la ética ambiental y los pueblos indígenas. Especialmente en un día como el Día de la Madre Tierra, es fundamental realizar esta reflexión. Vamos a dedicar también esta conferencia a Bastián Flores Delgadillo. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Antes de poder ingresar al tema de fondo, que es estudiar las múltiples corrientes que hay sobre ética ambiental, quiero manifestar, expresarles mi profunda preocupación por el momento en que estamos, como es una de los momentos más terribles de la historia del Perú, que nos ha traído como consecuencia más fallecidos que los que se produjeron en las guerras de la independencia peruana, en la guerra con Chile y en los eventos subversivos de los años 80 en la lucha contra el terrorismo. Estamos en un momento crítico de la historia nacional, a portas del bicentenario, y es bueno preguntarse en este momento si deberíamos cuestionarnos la forma como hemos venido desarrollando el país en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en lo educativo y en lo sanitario. Por eso es importante revisar las múltiples éticas ambientales que han existido en la historia, porque lo que nos ha traído al lugar que nos encontramos hoy día, en un estado de emergencia sanitaria a nivel planetario, es justamente el no haber respetado el espacio de otras formas de vida, de animales, plantas, y haber generado condiciones ideales para que se produzca una zoonosis, que es esta transferencia que ocurre de los virus y bacterias de los animales al ser humano. Esta es la primera gran reflexión que debemos hacernos. Los invito a revisar los indicadores del MINSA, son desconsoladores. Nuestra cifra de fallecidos hoy día está así, o sea, ni siquiera aparece en pantalla porque tenemos cerca de 670 muertos al día de hoy, lo cual es muy, muy preocupante, y por eso es muy importante reflexionar cómo estamos tratando a la naturaleza, cómo es que lo que nos está pasando no es algo casual, sino causal. Y veamos por qué. Vamos a empezar situándonos en una de las preguntas que la mayoría se suele hacer cuando estudia derecho ambiental. ¿Cuándo empieza la historia del derecho ambiental? Algunos dirán a principios de los 90. Claro, en el Perú probablemente se entienda que en esa fecha, con el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, allí inicia todo. Otros dirán que será a fines de los 60, 70, con los movimientos ambientalistas de Estados Unidos. Otros dirán que es mucho más atrás, con la creación del primer parque nacional en Estados Unidos, a principios del siglo XX. Y otros dirán que es mucho más atrás, con el inicio de las revoluciones industriales, cuando a partir del derecho de propiedad se protegía el medio ambiente. Sin embargo, podríamos llegar más lejos cuando descubrimos que cuando
se construían las ciudades, desde la época de los romanos, se destinaban determinados lugares para actividades altamente contaminantes. Entonces, lo que yo quería dejar en principio como una base de la conversación de hoy es que el derecho ambiental, en buena cuenta, entendido como el control de la contaminación ambiental, se inicia con las ciudades. Las ciudades implican una deforestación de los bosques, un espacio llano donde vamos a realizar una serie de actividades productivas, económicas, y donde evidentemente hay que ordenar dónde van la industria, dónde va la artesanía, dónde van los mercados, dónde van las zonas residenciales, porque de lo contrario se produce el incremento de enfermedades producidas por la alta contaminación. Entonces, el primer momento de entender cómo entiendo mi relación con el derecho a un ambiente adecuado desde el enfoque eurocentrista, lo encontraríamos fundamentalmente en el inicio de las ciudades en diversas partes del mundo, ¿no? Este sería un enfoque antropocéntrico, donde el progreso y el desarrollo implican un ganar terreno a la naturaleza, ¿no? Donde otras formas de vida son entendidas como plagas y donde su exterminio y desaparición es algo bastante bien visto por la población. Sin embargo, esta mirada va a ir cambiando conforme avanzamos a la revolución industrial, tanto la primera como la segunda, porque los humos, la polución, los efluentes, las aguas sucias, los aceites, químicos de más que producían las fábricas, fueron contaminando ríos, ciudades, calles, aires, agua, tierra, y empezó a haber una preocupación especialmente sobre hasta qué punto mi derecho de propiedad, mi derecho a hacer una actividad empresarial, justifica los grados de contaminación que estoy haciendo. Recordemos que a partir de la Ilustración, de la Revolución Francesa, nace un pensamiento altamente individualista e ilustrado, donde la ciencia responde las preguntas y donde el pensamiento, de alguna forma místico, de alguna forma primitivo del hombre, donde la naturaleza formaba parte de nosotros, donde nosotros respetamos la naturaleza, se había superado y había pasado a predominar a partir del positivismo, del progreso, de las ideas de Hegel, de Comte, una visión por dominar la naturaleza, por descubrirla y dominarla. Esta visión había llevado a la revolución industrial, pero esta visión también había justificado la contaminación ambiental que estábamos produciendo en pos del progreso, en pos del desarrollo. Esto fue cambiando en la medida que los trabajadores se fueron enfermando, los trabajadores fueron muriendo, las personas de las ciudades donde habían fábricas fueron adquiriendo enfermedades mortales y se empezó a construir, pues, mecanismos que buscaban una ecoeficiencia, una forma de contaminar sin que enferme a las personas, sin que disminuya la calidad del ambiente al punto de que pueda ser el agua un factor de contaminación, un factor de enfermedades, y el aire lo propio, ¿no? Esto se hizo mirando al hombre, o sea, mientras yo contaminaba la tierra, el agua, el aire, en la medida y hasta el momento en que no haya enfermos, pero no importaban las otras especies. Esta seguía siendo una mirada antropocéntrica, a la que muchos han llamado ecoeficiente, ¿no? Donde me parece que la fábrica es el centro de interés. Sin embargo, junto con esta, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece la mirada de los conservacionistas. Los conservacionistas, primero, el origen de ellos podríamos encontrarlo, para aquellos que estudian la historia de áreas protegidas, en los cotos de caza que creaban los príncipes, los reyes, para poder hacer caza, ¿no? Una película muy interesante
que ustedes pueden ver, La Favorita, o cualquiera que habla sobre el tema de lo que significa ser un rey, implica como una actividad consustancial a la nobleza el cazar. Si no se paraba lugares donde cazar, los plebeyos, la gente que tenía hambre, podía cazar mis animales. Entonces, las primeras áreas protegidas nacen como cotos de caza para los reyes. Esta visión va cambiando hacia principios del siglo XX, donde nacen los parques nacionales y que ya no se crean para estos efectos, sino para conservar muestras representativas de diversidad biológica. O sea, un árbol, un oso, un pez, un determinado insecto, un determinado mamífero, reptil, etc. Esta mirada conservacionista tenía un pequeño problema, que veía la naturaleza de una mirada romántica probablemente, porque el ser humano se conecta con la naturaleza, pero no piensa que hay otras formas, aparte de la belleza escénica, aparte de los sentimientos de paz y tranquilidad que me ofrece, en que el ser humano se puede haber estado relacionando históricamente, como es el caso de los pueblos indígenas. Como no se pensó en esta relación espiritual cultural de estas poblaciones originarias, pues las áreas protegidas expulsaron a los pueblos indígenas, los llevaron a reservas indígenas. Esto generó, pues, un conflicto con los pueblos indígenas históricos, que definitivamente querían retornar a sus territorios ancestrales y no podían hacerlo porque ya era el parque del nativo, o porque ya era un parque sudamericano, o un parque europeo, o un parque en Asia, o un parque en África. Recuerdo incluso el caso de una cultura africana que para hacerse de la adultez tenían que matar a un león, y los parques nacionales impedían que ellos cumplieran su relación con su cultura, ¿no? Hablamos de una época donde los leones abundaban, ¿no? Hoy día eso es impensable, pero los pueblos indígenas tuvieron que adaptarse a esos cambios, ¿no? Algunos buenos, como por ejemplo pero otros negativos porque fueron enviados a zonas donde ancestralmente no habían estado. El siguiente momento que podemos encontrar en esta historia de la ética ambiental en el fondo es el momento en el que a partir de los años 20, 30 nos damos cuenta que la contaminación ambiental es un tema de la colectividad. En Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos empiezan a notar problemas serios. En Inglaterra recuerdo un problema relacionado a la neblina ocasionada por las fábricas que utilizaban el carbón u otras sustancias y que debido a esto se enfermó y murió gente. En Estados Unidos, el movimiento ambientalista, algunos lo pueden ubicar con un momento clave, en el momento de la publicación de un libro llamado la Primavera Silenciosa, donde su autora, una persona que estaba bastante cerca de la biología, empieza a darse cuenta que el DDT mata a los animales, además de las plagas, y que esto podría generar un problema también a los seres humanos. Y le llama la primavera silenciosa a su texto, porque imagina un momento en el cual las abejas, las aves, todo lo que hace un bullicio en la naturaleza desaparece, se vuelve silencioso. Más o menos como los parques, mi estimado Juan Alexander, que usted visita por Miraflores, ¿no? Donde hay bastante silencio. Hay pocos ruidos de animales, apenas algunos pájaros, algunas palomas, ¿no? Entonces, eso es lo que ella temía, que en algún momento estas formas de relacionarnos con la naturaleza termine por acallar una primavera, que cuando hay ruido es porque hay vida. Seguimos avanzando a posteriori este movimiento y encontramos que en los 70 hay una preocupación mundial por el tema de la radioactividad, por el tema del uso de las armas de destrucción masiva que utilizaban este tipo de
de combustión para destruir países, y también la contaminación por derrames de petróleo que tú has mencionado. Los derrames de petróleo se vienen dando y generan una marea negra en diferentes partes del mundo, y van generando una conciencia sobre qué hacemos con los mares, que evidentemente no son de nadie, pero son de todos, y donde los barcos botan sus aguas sucias y a veces derraman petróleo en grandes cantidades y matan la diversidad. Y empezamos a darnos cuenta que nuestra capacidad de contaminación es tan importante a esas alturas que ya no hay forma que la propia naturaleza, en este caso el mar, se restaure. Y en ese contexto empiezan a firmarse una serie de convenios relacionados fundamentalmente a la contaminación de los mares, ¿no? Y a crearse fondos internacionales para reparar los impactos negativos a los seres humanos. Pero no pensábamos en así como hablamos de la madre naturaleza, del mar como objeto y como sujeto de derecho. Hasta que en Estados Unidos algunos movimientos empiezan a darse cuenta que sería ventajoso dar subjetividad a los árboles, a los ríos, a los lagos, porque de esa manera podrían defenderse. O sea, ¿cómo defenderse? Nombrar un procurador del Estado que defienda los intereses de los árboles, del río o de algún espacio natural, así como hacemos con los menores de edad, donde tienen derechos propios, pero la fiscalía los representa, o el padre de familia los representa, o la madre de familia. Entonces, se pensó en esos años, en los 70, se empezó a trabajar la idea de los derechos de naturaleza, y creo que podemos ubicar el momento en el que, como desde Occidente, empezamos a pensar en la ética ambiental vinculada a un otro naturaleza, a un sujeto distinto a mí, que tiene intereses propios, al que debo respetar y con el cual debo sentir empatía, con el cual debo sentirme identificado. Así aparece esta figura de la naturaleza como forma ventajosa de poder generar mecanismos procesales para los espacios que pueden afectarse por grandes megaproyectos, en principio en Estados Unidos. En ese contexto medioambiental podemos encontrar dos corrientes éticas, la de justicia ambiental y la de ecología de los pobres. La de justicia ambiental es la que estamos conversando en este momento. La justicia ambiental entendida como todos tenemos derecho a un ambiente adecuado, a un aire limpio, a un lugar donde no haya contaminación sonora producida por los aeropuertos. Era una gran 60, 70. La industria aeronáutica empieza a crecer, pero no disminuye el ruido de sus aviones. Y los motores de guerra eran mucho más intensos. Entonces, la preocupación por la contaminación sonora producida por los aeropuertos, la preocupación producida por los derrames de petróleo en el mar, y la preocupación por las personas por la deforestación que había, producto de un proyecto, genera que en Estados Unidos se promuevan derechos civiles, derechos sociales vinculados a temas ambientales. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque se ve el fenómeno de que los grandes residuos tóxicos, sólidos o líquidos, se depositaban normalmente en zonas pobres, donde habitaban o blancos pobres, afrodescendientes o indígenas que tenían o escasas posibilidades de luchar contra las políticas públicas que llevaban lo más lejos de la ciudad a la contaminación, pero justamente a los población con escasa representación política, las minorías americanas, afrodescendientes, indígenas, en general los marginados. Esto hace que el movimiento de justicia ambiental se vaya formando en Estados Unidos, y que creo un buen representante de ese movimiento es Escazú, porque se consagra mucho de lo que se discutía en los 60, 70 y 80. Escazú lo que rescata es ese movimiento de búsqueda de transparencia en materia ambiental. Imagínate tú, mi estimado Juan Alexander, que te encuentras al costado de una planta nuclear que está muy en boga en los 60, 70, era la alternativa de la energía,
y no te daban información sobre algunos humos que salían o algunas radiaciones que mataban animales. Entonces, la primera gran lucha social fue por la transparencia y acceso a información. Y vean que empieza en los 60 y 70, pero que gran punto de quiebre lo tienen con el accidente de Chernóbil en los 80, donde los países en general se dan cuenta que el no informar a tiempo un accidente nuclear o un accidente de grandes proporciones va a generar daños transfronterizos, daños ambientales que podrían ser irreversibles. Y ahí hay una ética ambiental que se vincula con la solidaridad y una ética ambiental que se vincula a que el daño ambiental no es de un país, no es de una nación, es de todos. Los daños ambientales, en general el ambiente, se entiende como un bien colectivo y esa posibilidad hace que el primer derecho ambiental sea el del acceso a información y la transparencia de información y la participación ciudadana para poder tomar decisiones sobre si pongo una planta nuclear acá en Francia, en Alemania, en Estados Unidos o en el Perú. Y que las personas, con todos los riesgos que ello conlleva, acepten o no acepten ese tipo de desarrollo de energía en su país, en su ciudad, ¿no? O desarrollar una mina o desarrollar una industria petrolera, etcétera. Entonces, este movimiento ambientalista va generando la posibilidad de suscribir tratados, convenios a nivel internacional, fundamentalmente para poder compensar e indemnizar a las víctimas a distribuir responsabilidades entre países y también el agente contaminante, pero también a brindar mayor información a los países y a las personas. Este es el famoso movimiento de justicia ambiental que se parapeta en una ética de cooperación internacional, de solidaridad y de responsabilidades compartidas. Ciertamente yo contaminé desde mi primera revolución industrial. Todos tenemos responsabilidad, sí, pero algunas más. Y esos que tienen más responsabilidad, a través de su cooperación internacional, tienen que dar ayuda a aquellos países donde, producto de la explotación de recursos naturales, en su época que fueron colonia, tienen problemas. Esa es la razón por la que existe la cooperación belga, la cooperación alemana, la cooperación española, la cooperación americana, y vienen y nos ayudan, y está muy bien, los felicito. Junto con esa justicia ambiental que se expande con esta ética de solidaridad, de un bien común, del Día de la Tierra, en todo Estados Unidos, que es una cuna del derecho ambiental, y luego pasa por Francia, por Inglaterra, por Alemania, por España, por ella, junto con todo ese movimiento, también Japón, aparece otro movimiento en paralelo, que tiene una historia aparte. Lo denominan algunos autores como el ecologismo de los pobres, pero podría ser otro nombre, porque en el ecologismo de los pobres está toda la ética de los países pobres de África, Asia, la India y Sudamérica. Los pueblos indígenas y las poblaciones rurales tenían problemas con las actividades mineras, petroleras y de megaproyectos de infraestructura, porque destruían sus formas de vida. Ejemplo, cuando voy a depredar, voy a hacer actividades forestales, un plan de manejo me pide la autoridad, pero de repente en ese lugar donde voy a talar bosque con fines de aprovechamiento, vive una población indígena que no me ha preguntado, que no le han preguntado, y se opone a ese tipo de desarrollo. Y entonces, si se opone, tengo la posibilidad de dialogar interculturalmente o imponerle mi decisión. Hacia fines de los años 60, en el primer gobierno de Belaúnde, esta fue la razón por la que se bombardeó a una zona de la Amazonía del Perú, donde indígenas se oponían a que se desarrollen actividades forestales. Y en ese momento se vio como estamos venciendo el atraso, estamos venciendo a los salvajes. El Estado trae desarrollo, acuérdense de la carretera marginal de la selva, y entonces se pensaba que traer a inversionistas forestales
que ocuparan territorios indígenas que aparentemente estaban ociosos, no había producción, era bien visto, era parte del progreso. Y entonces los indígenas lucharon contra un bombardeo de parte de nuestras fuerzas aéreas y lamentablemente fueron vencidos, ¿no? Este tipo de luchas, como por ejemplo también las de la reforma agraria, donde los indígenas luchaban por la tierra porque sin ella no tenían forma de subsistencia física ni cultural, es la que se denomina ecología de los pobres, es aquella vinculada al ser humano rural, al ser humano indígena, que al querer ser desposeído de su bosque, de su tierra, de su río, de su lago, del espacio de mar que utiliza, los pescadores, por ejemplo, luchan por mantener control sobre esos recursos naturales. Pero no solamente quieren buscar control sobre los recursos naturales como ancestralmente lo han hecho, sino además quieren que se respete su relación espiritual y cultural que tienen con el mar, con el río, con la cocha, con el árbol, con el animal, con la tierra. Esas luchas han sido las que han marcado la historia del Perú. Esas luchas han sido lo que vimos en el siglo XIX, cuando los gamonales quitaban las tierras a los indígenas. Esas luchas fueron las que se dieron a principios de 1920, cuando los indígenas sean reconocidos como comunidades indígenas por primera vez en una constitución en 1920, y luego siguen luchando en sus movimientos campesinos para recuperar sus tierras ancestrales, y en el 33, en la constitución del 33, se les reconocen otros derechos, y siguen luchando porque siguen siendo explotados por los hacendados, y no es hasta la reforma agraria de Velasco en donde recuperan sus tierras y recuperan territorio, pero eso no era la única parte de la historia que tenían que recuperar. También tenían que recuperar la posibilidad de poder desarrollar su identidad étnica y cultural. Eso quedó en pendiente. Pensamos que la reforma agraria solamente fue económica. No, también fue cultural, porque permitimos que una parte de la población del Perú tuviera acceso a recursos naturales, a la tierra, a la naturaleza, para poder desarrollar su cultura. Y aunque podrán decir muchos que económicamente fracasó la reforma, culturalmente sí fue exitosa, porque muchas poblaciones, por ejemplo amazónicas, fueron tituladas, por ejemplo andinas fueron tituladas y persisten hasta el día de hoy. Otras no. Pero en la historia triste y desventurada de algunas cooperativas o muchas cooperativas que fracasaran en lo económico, no quiere decir que lo económico es lo más importante. Lo cultural, la relación con la naturaleza es lo que en realidad ha perpetuado la conservación de bosques y naturaleza en general. Entonces, ya estando en el ámbito de Estados Unidos con la justicia ambiental en los 70 y 80, y en el ámbito de Perú, ya llegando a los 70 y 80, encontramos que el enfoque que tenemos a estas alturas de la historia que estamos contando es, por un lado, un enfoque ambiental desde los derechos civiles y sociales, desde los derechos humanos, donde el hombre obviamente es el centro de atención, y por otro lado tenemos un enfoque que, si bien es cierto, parte de la subsistencia, de la sobrevivencia, de la lucha por mantener mi identidad cultural, también se entronca en el ecocentrismo, porque entiende a la naturaleza como un otro igual a él y un otro del cual forma parte. Hay un culto a la naturaleza, a lo que podríamos llamar sacralidad a la naturaleza. Entonces, mientras el movimiento europeo, americano, francés, inglés, alemán, apuesta por el hombre como protector de la naturaleza, como guardián de la naturaleza, como vigilante de la naturaleza, el sudamericano, el africano, el hindú, el asiático, originario o rural, se ve como un componente, una parte de la naturaleza. Por eso es que muchos se molestan de los indígenas cuando dicen, oye, tú eres guardián de la naturaleza, tú eres vigilante de la... Lo miran raro, oye, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que la naturaleza es un otro distinto a mí y yo lo vigilo, yo lo cuido como mi menor de edad. No, yo soy parte de la naturaleza, yo soy un elemento conformante de ella, yo soy una partecita más. Entonces, cuidado con esos adjetivos bastante folclóricos de hablar de guardianes, de hablar de vigilantes. No son guardianes, no son, en su identidad cultural son parte de la naturaleza, y lo vamos a ver en un momento.
Ya bien avanzado, en los 80 y 90, empiezan a desarrollarse instrumentos internacionales como el Convenio 169, donde se empiezan a proteger los derechos indígenas y donde la mirada de la naturaleza y la mirada de lo que entendemos por nuestra relación con el ecosistema va bifurcándose. Y va bifurcándose, y aquí algo importante, mis estimados amigos del INVER. Podríamos decir que la Carta de Independencia del Derecho Ambiental Indígena nace con el Convenio 69, porque es un derecho ambiental desde la postura indígena, donde hay una relación espiritual y cultural con la tierra, con el mar, con el río, con el animal, con la planta. Y podríamos decir que, digamos, la Carta de Independencia del Derecho Ambiental a nivel sudamericano fue la Declaración de Río del 92, a diferencia de Europa o Estados Unidos, donde los grandes procesos de normatividad ambiental inician en los 70, en Sudamérica, especialmente en el Perú, excepcionando el caso de Brasil o Colombia, que están mucho más adelantados, el caso de los Andes es un caso donde en verdad el derecho ambiental se consolida a partir de la Declaración de Río del 92. Y eso se nota claramente con el Código de Medio Ambiente de Recursos Naturales del 90, que se basa en los documentos de trabajo de esta declaración. Entonces, junto con esta declaración, podríamos decir que, al menos en Sudamérica, la Carta de Ciudadanía del Derecho Ambiental Occidental, como lo conocemos y como lo estudiamos, nace allí. Si me habla de Estados Unidos, Europa, no. Su Carta de Ciudadanía de su Derecho Ambiental Occidental nace en el 70-71. Allí hay una serie de ministerios del ambiente que se van armando, una serie de organismos técnicos especializados que ven certificación ambiental, se van exigiendo estudios de impacto ambiental. Entonces, la historia del derecho ambiental de ellos es distinta a la nuestra. Y es distinta probablemente por los orígenes, mientras que el problema de los europeos y de los estadounidenses es la polución producida por las fábricas, y el nuestro es el extractivismo que contamina. No es una fábrica, es una actividad extractiva que está en el plano rural, no está en nuestra ciudad, no está dentro de Lima, no está dentro de Trujillo, está lejos. Entonces, los actores del movimiento ambientalista en diferentes partes del mundo son diferentes y por lo tanto dan origen a derechos ambientales con personalidad. Conversaba con una amiga francesa y hace una tarde, y ella tenía una agenda ambiental distinta a la mía. Entonces yo le decía, tú eres mi maestra en esto, y yo no puedo discutirte porque son temas que están en agenda de los franceses más que de los peruanos. Por ejemplo, los derechos de la naturaleza no se hablan tanto como el derecho de los animales o los derechos de los animales. Ese movimiento de los derechos animales es mucho más fuerte en Europa y en Estados Unidos. En el Perú no lo es. No lo es en la dimensión que ellos lo son. Ellos lo son desde los 60, 70. Nosotros podríamos decir que apenas hemos empezado hace unos 20 años, pero no más. Entonces, tenemos agendas distintas. Y eso lo distinguimos aquí, vamos a hablar de Perú, donde encontramos que la consolidación de los derechos indígenas a partir del Convenio 69, que aparece en el 93, es paralelo a la Declaración de Río del 92, y en nuestro país, como en Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, en paralelo van caminando dos derechos ambientales, uno inspirado en Occidente, en el norte, en lo eurocéntrico, y otro inspirado en nuestra relación de nuestros pueblos indígenas originarios y las identidades que hemos heredado de ellos, quieren o no, en el proceso que hemos estado creciendo en nuestro país andino, nuestro país amazónico. Lamentablemente, el desarrollo del derecho ambiental occidental en países como el Perú fue mucho mayor al desarrollo del derecho ambiental indígena. Por eso es que hoy día podríamos hablar incluso de derechos de los animales como parte del derecho ambiental y pelearlo en el Tribunal Constitucional, y difícilmente vas a escuchar que alguien hable de derecho ambiental indígena
como esa mirada de cómo el indígena aprovecha sus recursos naturales y controla la contaminación. No hay. Entonces, esa es la otra ética, y hay que distinguirla. Hay una ética occidental sobre el derecho ambiental que se bifurca en estas éticas de la urbanísticas, ecoeficientes, conservacionistas, de subsistencia, de justicia ambiental, y una ética autóctona, originaria, indígena, que se apega a la naturaleza como una relación de componente, de parte, y de subsistencia. O sea, las razones de este derecho ambiental de peruano, sudamericano y de los márgenes del mundo, es un derecho ambiental nacido desde la subsistencia. O sea, peleo por un adecuado ambiente porque si no me muero. No subsisto ni física ni culturalmente. Hablemos de los pueblos en aislamiento voluntario, por ejemplo. Y por lo general, los sujetos que reclaman estos derechos son aquellos que no tienen poder político ni poder social. Son los grandes. Ya entrando a lo que es la actualidad, hoy día ya se habla de derechos de la naturaleza en todo lo que es, digamos, Sudamérica, ¿no? Ha aparecido Argentina, ha aparecido Colombia. Sin embargo, habría que distinguir que muchas de las fundamentaciones para que un río sea sujeto de derecho o para que una determinada territorio sea sujeto de derecho, se han basado en un híbrido entre lo que los estadounidenses de los 70 pensaban las razones por las cuales debe ser sujeto de derecho, esa ética occidental, y un poco de la ética indígena. Entonces, no hay todavía una conciencia histórica de que estos son elementos distintos, que podrían caminar juntos, pero que en realidad no son compatibles plenamente. Hay que elegir uno solo. Ahí es mientras que las razones de Europa y de Estados Unidos para ser sujeto de derecho a algo es por razones económicas, por razones procesales, las razones por las que se hace sujeto de derecho a la naturaleza en esta región son razones culturales, ancestrales, otras razones, no son de conveniencia de regulatoria, no son de conveniencia de un mejor costo y de una mayor eficiencia, no lo son. Entonces ahí habría que revisar. En este contexto de sujeto de derecho podemos encontrar el caso, como vamos a ver, de Puno, donde hay varios casos, y los proyectos de ley que vamos a revisar en un momento. Sin embargo, ya para ir cerrando esta historia de estos paradigmas ambientales basados en diferentes éticas y formas de ver el mundo, encontramos el tema del cambio climático. La agenda del cambio climático, hay que ser honestos, es una agenda que viene de los 70 desde Occidente, desde la preocupación que tiene Europa y el movimiento ambientalista americano, porque los efectos de los gases invernaderos no terminen generando una significativa destrucción de ciudades y grandes problemas a la humanidad, aparte de extinción de especies. Es una agenda de afuera. No todo lo de afuera es malo, eso primero. Pero hay que decir que es ajena a la agenda de subsistencia, de lucha persistente por conservar tu cultura, de lucha persistente por mi relación con la naturaleza. Y entonces esto es como una reforma de arriba para abajo, ¿no? Desde Occidente me dicen, tienes que no depredar el bosque, tienes que cuidar tus recursos hídricos, tus cuencas, porque estas razones técnico-científicas dicen que si lo haces así, el cambio climático se va a mitigar. Vamos a adaptarnos al cambio climático. O sea, las razones de muchas de los instrumentos internacionales para la lucha contra el cambio climático, para adaptarme a él o para mitigarlo, como quieran que sea, son partiendo de un pensamiento cientificista, técnico, racional, no emocional. A diferencia de lo que ocurre en terreno de población rural, población indígena, originaria, población que lucha por su subsistencia, donde la relación es plenamente irracional en el sentido de que es emocional. Nadie me explicó
si esto biológicamente es lo mejor, o si esto geológicamente es lo mejor, si esto científicamente es lo que conviene. Simplemente tengo esa relación de protección, de conservación, porque así es la única forma en que me puedo entender con la naturaleza. No hay más, no necesito un científico. Así me siento bien, Juan Alexander. Así me siento bien, Rosalinda. Así me siento perfecto. No quiero razones científicas. Entonces, aquí el movimiento ambientalista en estas éticas se enfrenta con una ética que es emocional, que es realmente la que está renovando el pensamiento ambientalista del mundo, mientras que siempre ha sido una ética ambientalista utilitarista, o sea, yo lucho contra la contaminación ambiental porque si no me enfermo, o yo lucho contra la contaminación porque si no se pierde valor mi propiedad, yo lucho contra la contaminación porque si no me quedo sordo, o yo lucho contra la contaminación porque es lo económicamente más rentable, etcétera. O sea, son razones que en principio son razones de conveniencia individual, o conveniencia económica, o conveniencia científica, o sea, o conveniencia de lógica racional. O sea, me han explicado que así tiene que ser porque así pues me voy a dar una mejor vida. En cambio, estas otras lógicas, estas otras éticas irracionales de relaciones espirituales, místicas, ancestrales con la naturaleza, no requieren de la ciencia. Entonces, estos saberes científicos, ambientales y saberes ancestrales, míticos, irracionales, profundamente emocionales, es momento que empiecen a dialogar. ¿Y cómo van a dialogar? Con la consulta previa de los pueblos indígenas y con la consulta previa a las poblaciones rurales. Porque no solamente es un pensamiento indígena, también de las poblaciones rurales. Entonces, este es el gran pendiente, mi estimado Juan Alexander, que tenemos. O sea, tenemos que fusionar, armonizar agendas de afuera con las agendas propias. Y aquí una idea que suelto, aunque me gane con ello muchos detractores. En Sudamérica, los primeros derechos ambientales que debes asegurar son los vinculados a la subsistencia, a la alimentación, al agua, al alimento, al vivir en un espacio que no me pueda enfermar. Si tú resuelves todo eso primero, recién podemos pasar a las políticas vinculadas a cambio climático, por ejemplo. Pero tú no puedes iniciar diciéndole, no, oye, mira, para el cambio climático esto, pero y esto otro. No, es que eso no tiene nada que ver con el tema de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. No. Creo que la estrategia está mal hecha. Creo que las bases para una implementación de normas vinculadas a servicios ecosistémicos y cambio climático pasan por asegurar primero la agenda de derechos ambientales, sociales y culturales mínimos de subsistencia para que aquellos hombres y mujeres, niños y ancianos que estén en la zona donde hay una alta diversidad puedan ser de alguna forma agentes de conservación eficientes para el cambio climático y aprovechar la cooperación que viene del cambio climático. Creo que esta mirada de que otro me hace la agenda ha generado la imposibilidad de que nos apropiemos de esa agenda. ¿Quieres que se apropien de tu agenda? Empieza a atender primero la agenda, esa que dicen algunos que se llama la ecología de los pobres, esa que llaman algunos de derechos ambientales indígenas, esos que llaman derechos a la naturaleza desde el enfoque sudamericano, no el enfoque europeo. Hace poco, en realidad hace unos 6 meses, escuchaba a un profesor de Derecho Constitucional español molesto diciendo que no entendía qué caray era derecho a la naturaleza. Y yo me quedaba sorprendido porque claramente yo comprendo que no entiendas porque eres un profesor en una escuela occidental y no has tenido ningún contacto con indígenas. Al contrario, tú eres la prueba viviente del gran problema que tenemos en políticas públicas ambientales, donde el Ministerio del Ambiente regula desde el derecho ambiental occidental y no se contacta con este derecho ambiental indígena. Lo excluye. Es una ética ambiental que no está formando la ética ambiental de las normas que hoy día tenemos vigentes, ¿no? Prácticamente la mayoría tiene esa racionalidad, ¿no?
No quería dejar de mencionar en esta diapositiva los derechos de los animales, como ese respeto especial que tenemos a otro ser vivo que tiene conciencia, que tiene dolor, que tiene cierto grado de inteligencia, donde también hay una conexión y búsqueda de respeto y protección. Y esos movimientos me parecen fundamentales para ayudarnos a generar un cambio profundo en nuestra relación con la naturaleza, porque quizás no sea la misma relación que tiene el indígena, pero sí es una relación respetable y que deberíamos tomarle mayor consideración y no burlarnos, como muchos los hacen. ¡Ay, derecho a los animales! ¡Ay, el proyecto del gran simio! ¡Ay, cómo van a darle a un chimpancé, a un simio! No, hay que mirar con mayor... Esa forma de pensar cientificista, de paradigma occidental, es la que nos hace daño, es la que no ha impedido, por eso que se extingan especies, porque no le dan valor a los animales. Entonces, sí me parece fundamental que este movimiento de derechos animales sea muchísimo más relevado, cosa que no se hace, cosa que parece que solamente es de las ecofeministas, las mujeres que son sensibles con los animales, y los hombres no te feminiza, dicen. No, no. Cualquiera de nosotros tendría que tener la posibilidad de decir, tengo un vínculo con un animal, lo quiero bastante y lloro si le pasa algo y no pasa nada. Esas relaciones de masculinidad dañinas con la naturaleza, donde qué hombre me siento por matar a un oso, por bajarme a hachazos un árbol, o por patear lo que quería acercárseme, hay que cambiarla, ¿no? Hay un profundo tema cultural que hay que revisar, ¿no? Siguiente, por favor, Juan Alexander. Y por eso es que hoy día, a propósito de estas reflexiones profundas, y espero que estén allí, les traigo la propuesta que tenemos desde el movimiento de derechos ambientales indígenas, que básicamente conformado por las organizaciones indígenas como la Confederación Nacional Agraria, la Organización Nacional de Mujeres Andinas Amazónicas, AIDC, Orpio, etcétera, ORAU. Estamos postulando, estamos ayudando a que los derechos de la naturaleza, como los entienden los pueblos indígenas, se conviertan en una ley. Y ya se ha votado este proyecto y ha dado la razón a los pueblos indígenas, y ahora queremos que pase al Pleno. Tenemos la opinión favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que allí la tienen ahí mostrando. Pero no va a ser suficiente porque hay una gran resistencia desde estos parlamentarios formados desde Occidente, desde estos religiosos que leen la Biblia y claramente, claro, lo toman al pie de la letra, dice, Dios le dice al hombre, he ahí el mundo para que tú lo utilices a tus anchas y puedas dominarlo. Así aparece en las primeras páginas de la Biblia. Y ellos lo toman literal, porque si fueran leyendo un poco más la Biblia, entenderían que también incluso en la religión hay una relación muy delicada y muy armónica, pero cuando lees solamente 3 o 4 frases, pues te terminas convirtiendo en un dominador de naturaleza, en un explotador de naturaleza. Quería recordarles también que en el Perú existen 4 pueblos indígenas andinos y 51 en el ámbito amazónico, y que somos la 4ª parte, los pueblos indígenas, de la población peruana, la 4ª parte. Sí, adelante, por favor, está inquieto, Juan Alexander. No te preocupes, Juan Alexander, ya vamos a acabar. Juan Alexander, te presento a Wilder Ayui. Él es un indígena inia, y de la mano de él, de la mano del otro, el profesor no sabe nada, el profesor simplemente es un aprendiz, es una persona que está aprendiendo con ustedes. Vamos a intentar comprender cómo ve un inia, como esta persona tan respetable como es Wilder Ayui, a la naturaleza. Y entonces aquí yo voy a interactuar, mi estimado Juan Alexander, porque ustedes son jóvenes despiertos. Y les voy a preguntar a ustedes, los dos que han estado conversando, si les pido que dibujen a la naturaleza, ¿cómo la representarían? Juan Alexander, tú primero. Bueno, desde mi visión occidental, evidentemente como algo que me rodea, creo yo,
porque he crecido con esa imagen desde que era pequeño, ¿no? La naturaleza es justamente ese medio ambiente donde nosotros nos desarrollamos, pero no necesariamente somos la naturaleza en sí. Y muy bien, y ahora por un enfoque de género, démosle a la compañera a una de sus colegas para escuchar también la mirada de la mujer. Rosa, ¿tú cómo dibujarías en la naturaleza? ¿Cómo te pondrías tú al centro, al medio? ¿Qué dibujarías? La Rosa está tímida, mi estimado Juan Alexander. Profe, ¿me está escribiendo su respuesta? Ah, no, aquí está. Ahorita mismo le responde. Ya. Es bueno escuchar el silencio porque también en un mundo tan vertiginoso lo necesitamos. Y nos hace pensar muchísimo, así que aprovechemos estos segundos en que su compañera va pensando que la vida no las tenemos que tomar pues vertiginosamente, impulsivamente, sino tomarnos un respiro. Y también hay que advertir que la construcción de una república como el Perú tiene que ser con todos, indígenas, hombres, mujeres. Mientras Rosa piensa, les voy a dar un dato que esta semana he querido relevarlo. La mujer en el Perú empieza a votar a partir de 1955. Si es que como hoy día nos dicen que el bicentenario es en 1821, ¿cuántos años la mujer no fue parte de la República del Perú? ¿Saben? Saquen su cálculo. Y el otro componente, mientras Rosa va elaborando la respuesta que les voy a dar es, ¿saben desde cuándo votan los indígenas? Recientemente, porque si bien es cierto, cuando en 1821 se declara la independencia por parte de San Martín, se dice que todos podemos ser peruanos y podemos votar, luego posteriormente con las constituciones que vienen, se exige que solamente puedan votar aquellos que saben leer y escribir en español. Con lo cual, todos aquellos que eran quechohablantes y que no se les daba educación, obviamente, si ahora mismo tenemos problemas, no pudieron votar. Grandes poblaciones indígenas nunca votaron. Y no fue hasta 1979 que la Constitución Política del 79, que consagra obligatorio y libre al voto y no exige que sepas leer y escribir cuando los indígenas empiezan masivamente a votar. Entonces podríamos decir, como comenzaba en la mañana, que la República del Perú, en un todos a bordo, mujeres, indígenas y la población en general, arrancan en el 79, porque ahí recién todos podemos tener posibilidad de decidir sobre políticas públicas y elegir al presidente, elegir al parlamento y de alguna manera incidir políticamente. Muy bien, se acabó la charla de paréntesis. Juan Alexander, lea su respuesta a su compañera o sigamos adelante. Sí, profesor. Mi compañera menciona que se imagina el ambiente como un espacio que integra a los distintos componentes con los seres vivos, ¿no? O sea, un espacio de interacción entre todos los elementos vivos que existen en un entorno físico-social. Y eso justamente lo que su compañera hace es lo que en el ecofeminismo se llama que la mujer es mucho más sensible, mucho más empática por el hecho de que hay una vinculación con la naturaleza y los hijos mayor. Y no es casual que desde la cultura griega, egipcia, romana y en general de los pueblos indígenas, la naturaleza ha sido siempre femenina. Por eso decimos madre tierra o Pachamama. Siempre ha sido femenina, porque se entiende que la naturaleza es fértil y es empática. Por eso los movimientos ecofeministas van a dar una ética emocional muy poderosa, sobre todo en el rol que juegan las mujeres y ha jugado las mujeres para la protección del ambiente. Ahora descubramos la mirada de Wilder Ayui, ya que conocemos las suyas. Juan Alexander, adelante. Y la mirada de los pueblos indígenas básicamente ha sido recogida en los convenios 169, la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas,
la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y la podemos ver en fotos, ¿no? Por ejemplo, si le pregunto a Yanua Tamay, que es quien aparece en la foto al lado izquierdo, ¿qué significa qué significa la naturaleza para ti? No tengo que escuchar su respuesta porque la veo en la foto sumamente compenetrada con el río, feliz, vital, a plenitud y siendo parte del ecosistema. Se nota que no está de turista, mi estimado Juan Alexander. Se nota que es parte del entorno, no. Se nota que no está dominando la naturaleza, sino se nota que es parte del ecosistema. Y eso es lo que uno advierte cuando ve a un originario, ve a un indígena. Y cuando tú ves la imagen, por ejemplo, de una pareja indígena, pongamos aquí a Wilder y a Yanua, las ves con una alegría, pero con una alegría que armoniza con la naturaleza. Vea cómo está decorada su cabeza con plumas, con semillas de collar, etcétera. Entonces, se maquilla no con esas cosas que prueban en los animales, sino con pigmentos naturales. Para ellos, por ejemplo, el comercial del conejito que está siendo objeto de experimentación no aplica. Por eso aplica para los otros occidentales que utilizamos cosas cosméticas químicas. Ellos utilizan sus plantas. Ellos no torturan a nadie. Ya milenarios han descubierto que algunos color rojo, amarillo o azul nace de una planta, lo chancas bien, no te va a hacer daño a la piel y te lo pones. En África, por ejemplo, algunos tipos de plantas son chancadas y se cubre todo el cuerpo como forma de protección para el sol. O en África también puedes ver a las poblaciones pintadas de determinada manera y conforme sus pintas aparece que es divorciado, viudo, viuda, cuántos hijos tiene, etcétera, etcétera. El cuerpo es el DNI con las pinturas. Es otra forma de ver, ¿no? Ni siquiera gastas en ese DNI de plástico que vas a sacar a RENIEC y te puedes contagiar de COVID. No, te lo ahorras. Y lo otro que uno ve es que en las obras, por ejemplo en su arte, se ejemplifica esa relación espiritual y cultural que tienen con las aguas, con los mares, con la tierra, con el aire, esa relación cultural que la reconocen los instrumentos internacionales. Siguiente, por favor. Y no solamente lo amazónico, yo aquí quería mencionarles que los andinos, a diferencia de los amazónicos, tienen una relación más profunda con la tierra que les permite generar esta mirada de madre, ¿no? De Pachamama, y no solamente de este tipo de relación, sino incluso de superioridad. Probablemente los amazónicos uno vea que son un componente de la naturaleza, son parte de la naturaleza, pero en el caso de los andinos uno ve que son parte, pero están por debajo de lo que entienden como Pachamama, como Apu, como naturaleza. Tanto es así que le hacen ofrendas. El pago a la tierra es un pago a alguien que tiene más poder que yo para que mi cosecha esté mejor este año. Eso jamás lo vas a ver en un occidental, porque el occidental trae su tractor, trae sus caballos, trae sus transgénicos y que sí o sí te saco acá cosecha, a mí nada de pago a la tierra. Eso es una tontería, te dice. Eso es una banalidad, eso es una salvajada, eso es algo que no merece ningún tipo de asidero científico. O sea, las razones lógico-científicas son utilizadas como una forma de dominar la naturaleza y destruirla. Por eso es que debemos comprender que la naturaleza del hombre no es solamente racional, sino irracional. Y hay que rescatar esa irracionalidad porque en esa irracionalidad están muchas las decisiones que tomamos en la vida. Si, por ejemplo, yo le pregunto a Juan Alexander, ¿cuáles fueron sus razones lógico-científicas en las que eligió su pareja? Seguramente él se quedaría callado porque no hay ninguna. Y si yo le pregunto lo mismo a Rosa Soto, dime cuál fue tu razón aritmética, geométrica, racional de elegir a una pareja versus otro cuando tu papá y tu mamá te decían este es la pareja perfecta, este es el que quiero que sea mi yerno, ¿tú por qué le quites al otro?
Las razones son irracionales, emocionales, y así como cuando elijo una pareja no tengo esta mirada cientificista, mi relación con la naturaleza es igual, es emocional y es válida. Los seres humanos no somos robots, no somos computadora, somos humanos y la humanidad nos la da esta capacidad de tener una lógica racional, pero también tener una valoración irracional donde, por ejemplo, entra lo estético. O sea, si yo te digo que ese paisaje es bonito o no, eso científicamente no es validable, porque para mí es bonito, para ti no. Si yo te digo que para mí determinado animal me parece que junto a determinado paisaje es lo más bello que he visto, eso no es científicamente medible porque es mi opinión, mi forma de mirar el mundo. Entonces, hay determinadas miradas del mundo que no resisten lo científico, lo técnico. Por eso es que la Mauta, Mariátegui, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, cuando explicaba cómo son los indígenas que él conocía, los campesinos, no conocía a los amazónicos, él decía, la tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra, siente que la tierra, la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra, que en sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. Yo coincido con él, aunque yo sería más enfático en que un indígena sin relación con la naturaleza no existe como cultura. De hecho, muchos de nosotros que podemos haber tenido sangre indígena, una vez que fuimos traídos a la ciudad, perdimos todo lazo cultural. De hecho, puedo tener yo la piel de un quechua y ustedes también, o de un aymara, y no tenemos ya esa vinculación, porque nos cortaron los vínculos con la naturaleza, con el soporte de nuestra cultura. Cortado eso, se pierde lo demás. No es el idioma el que, cuando se pierde el idioma quechua, aymara o inia, que pierdo mi cultura, sino cuando rompo el vínculo con la naturaleza. Ahí es donde se produce la ruptura de nuestra identidad cultural. Y recomendarles aquí un libro excelente de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, donde también se debate la posesión sobre el territorio, cómo es tan importante para la vida y el futuro de los pueblos indígenas. Siguiente, mi estimado Juan Alexander. Rosa Soto me decía, yo me imagino la naturaleza de esta manera, ¿no? Miren cómo se la imagina una chaninca o una guajún, ¿no? Miren cómo se la imagina, ¿no? Se la imagina como una relación casi de ensueño, casi cósmica, casi mística, donde la naturaleza te habla, donde la luna de alguna manera decide tu destino, ¿no? Donde la naturaleza y yo formamos parte de una misma identidad, de un mismo ser. Esta forma de ver el mundo es la forma que genera los derechos de la naturaleza como los conocemos hoy día, ¿no? Y que debemos empezar a respetar, ¿no? Siguiente. Y aquí yo quería compartirles una cuestión importante, ¿no? Este es un bosque hermoso. ¿Qué te inspira, mi estimado Juan Alexander, este bosque? ¿Qué sentimientos? Una inmensa paz. De hecho, esto me hace pensar que está vivo por los colores contrastes que te muestran. Claro, me parece que es como si quisiera decir qué es vida, elegiría este bosque, por todo lo que conlleva estar dentro de él. Y por donde mire va a haber algo que se mueva, o algo que haga bulla, o algo que vuele, o algo que camine, o algo que llame mi atención. Y para ti, Rosa, por favor lea la respuesta, mi estimado Juan Alexander. ¿Qué sentimientos te inspira? Profesor, Rosita no puede activar el micrófono, pero apenas lo escriba yo se lo digo. Ya. Mi estimado Juan Alexander, léame ese texto que he puesto allí, que me parece que ojalá lo pueda leer porque está pequeñito, pero a ver, usted intente. Listo. A los bosques me interno yo, a llorar mi soledad, y los bosques me contestan
lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me toco el pecho, la herida me duele más y más. Con la distancia te adoro más, perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. De Los Destellos a Los Olaya Sound System. Efectivamente, esta canción viene de hace más de 100 años y se hace conocida con Los Destellos y la recupera esta banda, Los Olaya Sound System. Y lo que yo quiero rescatar es que vean la letra de lo que hablan y escuchen en la radio de lo que hablamos nosotros, mujeres, hombres, niños, adultos de Occidente. ¿Cuántas veces, en cuántas canciones han escuchado que un hombre, una mujer, un joven, dialoga con el bosque, dialoga con la naturaleza y hay un reclamo? ¿Por qué? Porque nuestra mirada siempre está en el centro, ¿no? O sea, me rompe el corazón una mujer, no un bosque. Me reclama un hombre o una mujer, dependiendo a quién me dirija como pareja, pero no una naturaleza. La naturaleza no tiene voz. Y en cambio, te das cuenta que en el caso de esta canción, el bosque te habla y te dice de alguna forma cómo lo has tratado. Y también tú vas al bosque, tú vas a la naturaleza como buscando consuelo de tus errores, paz, tranquilidad, serenidad, lo que tú estás diciendo. Pero a veces hay que preguntarnos si nos merecemos esa paz y serenidad. Un clic para ver a qué me refiero. Henry, antes de que avance, le comento que mi compañera Rosa comenta que la imagen le transmite paz y esperanza. Excelente comentario. Porque ahora vamos a ver el desenlace. Siguiente clic, mi estimado Juan Alexander. Este es el desenlace. Mientras la naturaleza me inspira canciones, mientras la naturaleza me puede hacer ganar paz y esperanza, yo le pago así. Yo le pago convirtiéndome en una cepa mortal de COVID, pero para el bosque primario, y destruyo en el último año pandémico 190,000 hectáreas. Junto con el COVID, la otra plaga para el bosque primario, para nosotros el COVID, pero para el bosque primario somos nosotros. Porque ya en los últimos 20 años hemos hecho 3 olas, donde hemos destruido más de 100,000 hectáreas. Y si lo sumo todo, es una barbaridad. Estamos comiéndonos la Amazonía, los bosques primarios. Un bosque primario es un bosque, bien, un bosque donde hay alta diversidad biológica, un bosque no intervenido. Eso me estoy comiendo. Y entonces por eso la canción yo la traía aquí a la reflexión, ¿no? Claro, me interno en los bosques, pero el bosque te dice, mira, lo que te está pasando, el COVID, cómo mata gente, cómo enferma gente, pero estás pagando un error, no haber respetado la naturaleza, haber sobrepasado tus límites, ¿no? Ese es un poco el mensaje que me parece rescatar de la canción contextualizada actualmente, ¿no? ¿Para qué voy a reclamar cuando yo soy el culpable de lo que está ocurriendo, ¿no? Siguiente. Lamentablemente, aquellos que son marginados, aquellos que no tienen poder político ni social, son los que sufren el embate de esta mirada de la naturaleza donde el hombre es el dominador, donde yo hago un aeropuerto cerca de la gente y no me importa, genero contaminación sonora y qué me importa, el desarrollo y el progreso es primero. Y cuando me preguntan, oiga, mueva el aeropuerto, ponga silenciadores a los aviones que salgan por el mar, te responden como hace, ¿cuántos? 100 años en Francia le respondían los empresarios industriales a los ciudadanos franceses. Yo estuve primero que usted. Esa respuesta en la historia del derecho ambiental es centenaria y ya ha sido superada ampliamente porque el ser humano está por encima de tu derecho adquirido de propiedad. Sin embargo, sigue produciéndose. El aeropuerto Jorge Chávez sigue estando en una zona altamente poblada y no se va a cambiar porque fue primero. ¿Y qué me importa si sigue creciendo la gente alrededor? Porque yo fui primero. Ese discurso occidental de un posicionamiento económico sobre derechos humanos hace mucho daño. Y hace tanto daño que bajo esa óptica
tenemos a una cantidad significativa de peruanos contaminados con metales pesados. Este mapa es del año pasado y me marca que un 38 punto y algo de personas tiene metales pesados en la sangre, la mayoría de los cuales presuntamente por actividades extractivas que no cumplen con estándares de calidad ambiental, límites permisibles o siquiera sus estudios de impacto ambiental. Y no me importa que eso ocurra porque el desarrollo, lo económico está por delante. Esta mirada, desde un punto de vista de ética ambiental, es bien cuestionable. Es una mirada antropocéntrica perversa, porque hay una mirada antropocéntrica, digamos, más bondadosa como la indígena, toda vez que el indígena sigue siendo un hombre, la mirada que tenga la naturaleza sigue siendo antropocéntrica, aunque mucho mejor que esta otra, que incluso a costa de mis semejantes yo desarrollo actividades mineras, hidrocarburíferas o cualquiera que desarrolle contaminándolos, y no me importa. Esa es la realidad del Perú. Este es un informe del Ministerio de Salud. Siguiente. Por eso es que, recordándoles otra vez que hay 55 pueblos indígenas, en el Día Mundial de la Tierra tenemos que advertir que hay por lo menos 6 proyectos de ley que se vinculan a una mejor protección del ambiente. Entre ellos aquel vinculado a la consagración de los derechos de naturaleza, la intangibilidad de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario, la remediación ambiental, la consulta previa de los proyectos extractivos, mineros, entre otros. Esa mirada de derecho ambiental indígena con el derecho ambiental occidental. Los proyectos vienen de diversas escuelas, pero ahí están. Y está bien, mucho de lo que se ha construido en nuestro derecho ambiental parte de corrientes distintas, la conservacionista, la ecoeficiente, la ambientalista occidental, la ambientalista indígena, ¿no? Y hay que aprender a advertirlas, ¿no? Siguiente. Mirada de derecho ambiental indígena, cuando la municipalidad déjeme leer ahí, ¿puede decirme lo que dice mi estimado Alexander? Necesito lentes. Municipalidad. De hecho, sí está bastante pequeño, profesor. A ver, deme un segundo. Ya lo vi. Municipalidad Distrital de Oruro, en Puno, ha reconocido a la madre agua, Yatu Uru Mana, como ser viviente, sujeto de derechos que goza de protección, conservación, mantenimiento y regeneración, de cuya existencia depende la vida de los pueblos y todas las formas de vida de la Pachamama. Vean esto. Es desnudo, descarnado, una ética ambiental indigenista, un derecho ambiental indigenista, donde qué me importa qué piense el Ministerio del Ambiente y el CERNAV y el SENACE y el OEFA. Yo creo que hay una entidad llamada Madre Agua y es un ser viviente y forma parte de mi universo que es la Pachamama. Y seguramente muchos se reirán, muchos se mofarán, muchos dirán, qué inculto, cuánto salvajismo. Esto, a ver, demuéstrame científicamente que existe ese ser vivo, tómale foto. Esas respuestas, esos cuestionamientos, son un desconocimiento total de la cultura andina y de esta mirada que ha permitido conservar la naturaleza como la tenemos, ¿no? Entonces, esta municipalidad distrital de Oruro, cuando aprueba esta ordenanza de reconocimiento de la madre agua, la Yacú, una mama, como un ser viviente, sujeto de derechos, lo único que hace es recoger las aspiraciones de su población. Le tiene sin cuidado lo que piensa el Ministerio del Ambiente, no le ha pedido permiso, no le ha dicho qué piensas, ¿no? Y es interesante el artículo 5, miren lo que dice. Las diversas manifestaciones de la madre agua, Yacuuni Mama, en la cosmovisión local son Caxac, que posee distintos modos habidos
cualidades y características particulares se visibilizan estas formas de ser del agua en las interrelaciones de profundo respeto y cariño mutuo en la chakra y momentos de alta ritualidad en los usos y costumbres de las runas. ¡Qué espectacular argumento! ¡Qué espectacular argumento! Es un argumento de identidad cultural, es emocional, no tiene vergüenza de sus emociones. ¿Por qué, mi estimado Juan Alexander, cuando alguien te dice cuál es tu pareja y quién está, uno a veces suele decir, no, es abogado, es ambientalista, ha formado LUNER, con Rosa Soto, tienen un futuro destacado? ¿Por qué simplemente uno no dice, lo quiero, o la quiero, o es mi media naranja, y lo que signifique para mí eso, o es mi complemento, o simplemente no doy razones de índoles lógico-racionales que den a pensar de que hay buen partido porque tiene buena profesión, gana bien, tiene buen futuro? No. Eso es muy de lógica racional. Nos relegamos de decir nuestras emociones porque creemos que vamos a parecer ridículos, tontos, cursis, y ya nos las decimos. Ellos no. Hasta han hecho una ordenanza. A ver, dígame, el Ministerio del Ambiente, o el CERNAP, o el OEF, o el SENAS, se lanzaría una norma que diga siquiera la palabra cariño mutuo en la chakra. A ver, ¿cree posible eso, Juan Alexander? Le pregunto para hacer un diálogo también. Personalmente creo que no, porque la perspectiva que prima en los organismos técnicos y en las entidades que son entes rectores es justamente el criterio técnico, que se fijan cuál es la función que tiene determinada palabra, cómo esto se aplica en la realidad. Sin embargo, como usted menciona, hay otras cosas que estamos perdiendo de vista, y es cómo ellos configuran su propia forma de ver el mundo, que es justamente la función del derecho también. Pero en otras palabras, yo diría que no se atreverían a hacer eso. Excelente reflexión, Juan Alexander, porque efectivamente hemos puesto en un altar, en un pedestal, todo lo técnico, científico y lógico racional, y todo aquello que esté adentro de eso es bueno. Y eso ha hecho que nuestra relación con la naturaleza se vuelva de ese tipo, robótica, y donde las emociones no sean posibles de vincular. Resultado, lo que tenemos. Lo que tenemos es justamente digamos, la consagración de estos ideales cientificistas, materialistas, tecnicistas, que el otro componente del ser que es emocional, la legitimidad de la norma, que yo sepa cómo aplicar la norma de acuerdo a Carl Schmitt, de acuerdo a Einstein, de acuerdo a, sino la parte de la gente. El derecho tendría que mirar y palpitar el sentir de la gente. Cuando me dice una asamblea, no, bueno, y si hacemos referéndum y la gente dice que sí, ¿te molestarías? Sí, ¿qué vamos a hacer? La legitimidad es así. Si el referéndum dice que la gente quiere un cambio de constitución, tenemos que respetarlo. No, la constitución no lo permite, y empieza toda la parafernalia de las razones por las cuales cambiar no está mal. Y aquí me hace acordar algo, Juan Alexander. Dicen, el Perú ha tenido muchas constituciones, pero es que está bien. Las normas se adaptan al contexto sociohistórico y cultural de un pueblo indígena, o de un pueblo local, o de una nacionalidad, o de un país. Si yo pienso que voy a estar con la constitución del 80, o 67, o la del 33, y voy a ser mejor Estado, estoy mal. No, pero Estados Unidos, su constitución tiene un montón de enmiendas, que si tú las sumas, son una cosa totalmente distinta a la que se aprobó originalmente. El ser humano es un ser en permanente cambio, y las constituciones y las leyes tienen que reflejar eso. Si vas a pensar que va a haber una constitución monolítica que no cambie, entonces estás hablando de un ser humano que permanece quieto y estático, y que no se mueve y que no hace para cambiar, lo cual no es posible. Entonces,
bien valiente, municipal, cuando dice estas cosas, ¿no? Dice, la madre agua es criadora de vida, y por lo tanto es nuestra Yaku Unu, mamá, que también debe estarla. Qué hermoso, Juan Alexander. Aquí no estoy diciendo solamente como un patrimonio autónomo que es sujeto de derecho, la sociedad conyugal que es sujeto de derecho, que es sujeto... Aquí, que más allá de que sea sujeto de derecho, ¿no? Yo tengo una relación y lo respeto y lo veo y tengo ciertos y me relaciono con él y tengo que protegerlo como él me protege a mí, como él me da vida, yo le doy protección. Es interesante esa mirada, porque es una mirada sociológica. Quien hace esta resolución lo hace desde el punto de vista de una sociología jurídica. Y probablemente sea más rica esta resolución que cualquiera que haya hecho CERNAP, o JEFA, SENACE, el propio Ministerio del Ambiente, porque parte de la cultura, cosa que se han olvidado otros, piensan que no necesitan la cultura, porque ya tengo los libros de Occidente donde están todas las respuestas. Nos miramos en el espejo de Europa y creemos que así vamos a regular mejor. Vamos a leer un poquito más, que estoy entusiasmado con esta poesía, que es esta ordenanza. La madre Akua Yaku Mame existe en sus diversas manifestaciones, puquios, moyuks, cochas y otras formas de ser de agua que existen en cada pueblo, que acrecienta la diversidad de cultura en el distrito. La madre Ayaku Unu Mama merece respeto y está prohibido generar conflictos en torno al agua por su carácter sensitivo y conciencia con el ser humano. ¡Qué hermoso! O sea, Juan Alexander y yo no estábamos peleando para ver quién agarra primero el agua para poder aprovecharla para fines mineros, agrícolas, y aquí la verdad te dice, oye, disculpa, respeta el agua, te están mirando cómo te peleas. Eso es una falta de respeto, que ustedes no se peleen por ella. Como que fuera un otro. Como que si nos estuviéramos peleando por, digamos, por una chica o un chico que queremos sacarla a bailar. No yo primero, porque no tú primero, no yo primero. Y la chica le dice, oye, yo voy a escoger con quién bailar. O sea, me está faltando el respeto. Yo no soy una cosa. Soy un ser humano. No voy a hablar con ninguno de los dos. Me voy con un tercero. No dejan a Juan Alexander y a mí esperando. Esto es lo que me está diciendo. Que el agua andina es un otro, ¿no? El paisaje, los suelos, las praderas, los apus deben mantener la postura natural para retener, criar a la madre agua, Yaku Uma Mama. La ritualidad de la madre agua, Yaku Uma Mama, es un deber, derecho connatural a los ciudadanas del distrito de Urirías y las comunidades. Imagínate que eso le enseñemos a Juan Alexander a los niños. Y no nos burlemos, digamos, nosotros mismos lo practiquemos. La naturaleza se cuidaría mejor, se protegería mejor, tendríamos un ambiente más sano. ¿Qué piensa usted, Juan Alexander? Desde mi perspectiva, yo creo que con la subjetividad también entran otro tipo de valoraciones como la empatía, la consideración, justamente tener una visión de cooperación para llegar a un objetivo común, creo yo, ¿no? Pero justamente para eso primero necesitas otorgarle esa subjetividad. Efectivamente, y Juan Alexander ha dado magníficamente una gran conclusión. La empatía con la naturaleza, con el otro, al que lo respeto incluso, como acá lo plantea, no peleándome frente a ella por su aprovechamiento. Es impresionante cómo desde Puno nos dan lecciones de derecho ambiental indígena. Escucha, Ministerio del Ambiente, escucha. Siguiente. Ya vamos acabando. La municipalidad provincial de Melgar, también de Puno, ha hecho su ordenanza que dice que reconoce la cuenca del río Llacllamayo como sujeto de derecho con el fin de institucionalizar y generar los mecanismos y estrategias municipales para garantizar la conservación y gestión sostenible en beneficio de la población y de los ecosistemas. O sea, esta tendencia a generar una subjetividad lo hacen para que, digamos, las partes en conflicto sientan que no pueden disponer de este recurso natural como que fuera algo que tenga derecho, sino, cuidado, es un sujeto que tiene sus propios derechos y que vamos a tener que negociar con él, y nosotros seríamos no solamente 2, sino 3 con él. O sea, mira la dinámica y la cosmovisión de las cosas, que es completamente contraintuitivo occidental. Este tipo de forma de entender la realidad natural te genera otras respuestas.
Siguiente. Y veamos ahora, y ya para ir cerrando y dejarlos descansar y cenar, veamos qué dice el Ministerio del Ambiente sobre el proyecto de Derecho a la Naturaleza. Ya vemos el punto de vista de Puno, ahora vamos a ver qué dice el Ministerio del Ambiente sobre el Derecho a la Naturaleza. Dice, el proyecto de ley 6957 tiene por objeto que la madre naturaleza, los ecosistemas y especies sean titulares de derechos, ¿no? De acuerdo con eso. Debido al impacto que generaría el reconocimiento de derechos de la madre naturaleza, los ecosistemas y especies, una propuesta de este tipo requeriría un proceso participativo, es decir, que generen articulaciones multiactor, multinivel y multiactor. ¡Qué lindo, mi estimado Ministerio del Ambiente! O sea, tú dices que para que tenga legitimidad esta norma tendría que ser consensuada con todo el mundo. Mi estimado Juan Alexander, ¿la Ley General del Ambiente también lo fue? ¿La Ley de Áreas Protegidas también lo fue? La legislación ambiental en general también lo es en ese contexto. O es que a veces nos aprueban decretos legislativos ambientales y ni siquiera los prepublican. O sea, ¿qué me estás hablando, Ministerio del Ambiente? Me estás hablando de lo que tú no haces y a mí me obligas a hacerlo. Bueno, te cuento que ya lo hicimos y justamente la propuesta es de la base de los pueblos indígenas. Pero tú quieres otro tipo de valía, la tuya, la formal, ¿no? ¿Qué más dice? O sea, por forma te sacan, dicen, yo soy un demócrata que quiere que todo esto sea participativo, como yo hice mis normas. Qué gracioso. Por la importancia normativa, económica y social de la iniciativa, sería necesario realizar un análisis exhaustivo en la posición de motivos que sustenten la necesidad de un cambio estructural normativo del antropocentrismo fuerte al ecocentrismo. ¿Me estás diciendo que tú eres profundamente eurocentrista, occidental y no quieres cambiar? Sí. ¿Me estás diciendo que quieres que te convenza y que quieres que haga un profundo cambio educativo para que eso pase? Sí. Eso no va a pasar porque es imposible que quieras cambiar. Lo que puedo hacer es un diálogo intercultural, pero no me pidas esto, ¿no? Que informe sobre los resultados obtenidos en los países que ya ha otorgado derechos de la naturaleza entre aspectos relevantes más allá de la jurisprudencia de derecho comparado. Tampoco se desarrolla de manera completa los efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, en el caso sea aprobado, ni un análisis de costo-beneficio, iniciativa legislativa. O sea, me estás planteando de que esto tenga un costo económico y es un tema de posición de mirada del mundo. Me estás planteando de que te lo demuestre cómo funcionó en otros países de Sudamérica, pero los pueblos indígenas de Perú son diferentes a los de los demás. Generamos nuestros propios procesos históricos y sociales y culturales. No, yo quiero que me des derecho comparado, cómo funcionó en otros países, qué impactos tiene. Son pretextos. Lo que tú no quieres es cambiar tu enfoque antropocéntrico, que tú dices que es fuerte y no te gusta el ecocentrismo. Siguiente. Otro informe del Ministerio del Ambiente, acá está el número que pueden apreciarlo, del José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Biológica, dice lo siguiente: no contiene el proyecto de ley un análisis económico que la ley traería consigo, pues propone establecer que los derechos componentes ambientales prevalecen sobre cualquier actividad humana y derecho adquirido, modificándose el régimen de propiedad que corresponde a la persona humana. ¿Qué te parece, mi estimado Juan Alexander? Mira, te está diciendo que como los derechos de la naturaleza impactan en que van a restringir los derechos de los humanos y porque van a cambiar la mirada de los derechos de los concesionarios, eso hace inviable la norma. A mí me parece, honestamente, que hay una resistencia tremenda del Ministerio del Ambiente de cambiar ese enfoque de derecho ambiental occidental a este derecho ambiental originario o indígena. Que hay se han parapetado y han dicho, nadie me cambia las reglas de juego. Yo no sé qué se llama naturaleza, yo conozco áreas protegidas. Yo no sé qué es área naturaleza, yo conozco recurso natural. Para mí es algo de dominar el hombre por encima de la naturaleza. Siguiente. El CERNAP, el máximo protector de áreas protegidas, me dice que este proyecto es inviable porque el derecho a que ese medio ambiente se preserve más no se sitúa la protección de los derechos de la naturaleza por sobre cualquier actividad humana y derecho adquirido. O sea, tú que proteges el área protegida me estás diciendo que como la derecho de la naturaleza me va a dar una posición de igualdad con el ser humano, ¿eso es malo para el ser humano porque él tiene que ser el amo y señor de todo lo que esté en la tierra? Sí. Bueno, te cuento que pareces una persona
evangélica, conservadora y que lee la Biblia por trozos y no la lee completa. Siguiente. La cara de Wilder lo dice todo. No le contamos esto, nos mandó esta imagen a través de Yanúa Tamay. Me dice, a mí me parece, en mi contexto, a mí me parece que Wilder ha ejemplificado bien cómo piensa el Ministerio del Ambiente cuando pone esa calavera, que es este enfoque occidental, de cómo ve la naturaleza como dominada, como que la naturaleza le tiene miedo, terror, se aterroriza de ese paradigma occidental del derecho ambiental. Mientras que si usted ve, mi estimado Juan Alexander, aquí un indígena arrodillado, con su lanza tirada en el suelo, venerando la naturaleza. ¿Ve la gran diferencia entre uno y otro? El hombre no es el centro de atención, es uno más en ese cuadro. ¿Y qué dice mi estimado Ministerio del Ambiente a través de CERNAT cuando hablamos de derecho a la naturaleza? Dice, nuestra institución considera trascendental la protección del ambiente, qué bonito, la cual debe realizarse en concordancia con el fin de nuestra Constitución, la persona humana. Juan Alexander, me huele que ya la respuesta está clara, ¿no? El fin del Estado de la persona humana, se acabó. Nada de naturaleza. Que a su vez también podría priorizar la conservación de las áreas naturales protegidas y los recursos naturales como patrimonio de la nación. O sea, el hombre conserva para sus propios fines. La naturaleza no tiene intereses propios. ¿Es lo que me está diciendo? Sí. Contándose con normas orientadas a proteger y conservar y restaurar los ecosistemas, sus especies y servicios ecosistémicos. O sea, me está diciendo que ya las normas que hemos aprobado son suficientes para proteger la naturaleza. Ah, qué bien, pero mira, hay 190.000 hectáreas que ya no están en nuestros bosques. Qué bonitas son tus normas que las protegen. Claramente porque son racionales, técnicas y científicas, y donde no hay un apego emocional, pues evidentemente ha sido parte de la depredación, porque como esto es como una cosa que no tiene ninguna emoción conmigo, lo puedo depredar. Cerramos, fomentando la seguridad jurídica y buscando una relación armónica entre el ambiente y los recursos naturales y el desarrollo del ser humano y su entorno, por lo que consideramos que el proyecto es inviable. Hablamos de lógica y racionalidad. Tú todo me estás diciendo que hay que conservar la naturaleza, que las áreas protegidas, y después me dices que es inviable. O sea, que hasta el propio fundamento CERNAT rompe su propia racionalidad, porque sabe perfectamente que los hechos de naturaleza no lo quiere decir, van a provocar más conservación. De hecho, los espacios que tenemos conservados, que no son áreas protegidas, son territorios indígenas. Y aquí les muestro cómo ve Wilder naturaleza. Mira, mi estimado Juan Alexander, cómo los árboles tienen caras. Cómo atrás de los árboles se oculta una mujer. Cómo ven en la naturaleza un otro que tiene vida propia, como lo dicen las ordenanzas de Puno. Miren esa mirada, y ahora mira la mirada de totalmente cientificista, logicista, tecnicista y occidental del Ministerio del Ambiente, que supone que es de Perú, porque si fuera de Estados Unidos el Ministerio, de Francia, de Alemania, lo entendería, pero es Perú. 55 pueblos indígenas, cuarta parte de la población peruana indígena, y no quieres entender. No quiero entender, dice CERNAT. Siguiente, por favor, y vamos cerrando. Nosotros, para cambiar este paradigma, como entenderás, Juan Alexander, Rosa y amigos de Limber, tenemos que cambiar la gestión ambiental. Y la única forma de cambiarla es incorporando una cuota de participación de pueblos indígenas en los consejos directivos de CERNAP, de SENACE, de OEFA, de Profonampe, para poder generar una mirada distinta al ambiente. Siguiente. ¿Quiénes son los que mueren defendiendo el bosque, mueren defendiendo nuestros espacios protegidos? ¿Cuántos ministros, funcionarios de acá de Lima, de CERNAP, SENACE, MINAN, Profonampe, han fallecido defendiendo el bosque? 0. Pero ¿cuántos, sin la racionalidad cientificista, tecnicista, lógico-racional, han muerto por defender sus tierras? Casi todos son indígenas. Ahí tienes a Edwin Chota, ahí tienes ahora recientemente a Estela Casanto Mauricio, y ahí tienes todo el movimiento de la reforma agraria, donde sin ningún tipo de cientificidad, sino simplemente la
subsistencia y de dignidad, recuperaron sus tierras y hoy día un lugar importante en la conservación de los pueblos indígenas andinos y amazónicos. Siguiente. Otro dibujo a carboncillo. Te invito, mi estimado Juan Carranza, Juan Alexander, a volver al lápiz, a dibujar la naturaleza de nuestro líder Inia Wilder, ¿no? Y ahí te dibuja, y no hay ningún ser humano, está dibujando simplemente su comunidad, como donde vive, ¿no? Todo es bosque, todo es río, todo es ave. No hay nada que sea no armónico con ese escenario. Frente a esta rol gravitante de los indígenas en defensa de territorios, en defensa de bosques, en defensa de espacios importantes para la conservación, hemos decidido con AIDESEP, con ORPIO, con CORPI, con ORAU, con DAR, y nosotros desde ILATS, solicitar una audiencia temática sobre vulneración a los derechos de la vida y justicia de los defensores en las regiones de Loreto y Ucayali en el marco de la reactivación económica. Esperemos que María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos escuche esta conferencia y nos dé esa audiencia para explicarle cómo estos crímenes que hemos mencionado no han tenido culpables, no han tenido sanciones. Los indígenas en Loreto, en plena pandemia, 3 mueren por la contaminación de hidrocarburos y no hay procesados, no hay culpables, no avanza la investigación, nunca se sabe quiénes fueron los asesinos. Siguiente. Y aquí la tarea más importante, Juan Alexander, Rosa, amigos del INVER. ¿Qué estamos haciendo para salvar el planeta nosotros? Creo que su labor de ustedes es educación ambiental. Es algo fundamental. Porque de esta forma vamos a entender que, por ejemplo, esa mujer artista, Inia, que te deja el planeta en estas condiciones como las ven atrás, verde, o Yanua Tamay con su hija, que protegen los bosques y que viven con alegría ese rol protector, puedan evitar que esa imagen de pesadilla de Wilder se cumpla, donde hay bosques ya depredados. Y podamos, pues a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la generación que viene, que aquí le ejemplifica muy bien Bastian, entregarle un mundo, si no en mejores condiciones, no en peores. Al menos con la misma cantidad de bosques primarios. ¿Qué le estoy entregando a Bastian cuando ya no esté? ¿Un país desértico sin nada que proteger? ¿O un país que protegió sus bosques lo mejor que pudo e evitó la deforestación y creció en protección a diversidad biológica y a pueblos indígenas y su relación cultural? Siguiente. Y bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal IDELAS Perú. Ahí tenemos un video sobre los derechos de la madre naturaleza que invitamos a revisar y que nos acompañen en la gran campaña que tenemos estas 2 semanas, rumbo al pleno ambiental y de pueblos indígenas, Bota Verde, y esperemos lograr que próximamente se aprueben los derechos de la naturaleza o al menos hacer nuestro máximo esfuerzo para que esto se discuta y se debata. Gracias. Profesor Henry, nosotros estamos bastante agradecidos con la ponencia que ha brindado el día de hoy. De hecho, la intención de hacer un webinar este Día de la Tierra era ir un paso más allá y pensar qué es aquello que está fundamentando desde la perspectiva de los valores, la normativa que nos ha regido y la que nos rige, pero también cómo esa normativa suele excluir a aquellas poblaciones vulnerables que históricamente han sido excluidas de nuestro desarrollo como república, ¿no? Y creo que en el día de hoy hemos podido conocer justamente cuáles son los desafíos que todavía tenemos pendiente y conocer justamente que existen movimientos que ya están queriendo hacer algo para reivindicar sus derechos. Y creo que se ha cumplido el objetivo del presente webinar. Muchas gracias a su persona. Vamos a proceder a hacer las preguntas que nos han dejado por las redes sociales y también por interno. La primera pregunta es de Sara Calderón y nos dice: buenas tardes. ¿Considera que en Perú debería otorgarse derechos o el reconocimiento a los ríos como una entidad viva,
así como en países más desarrollados que ya lo hicieron? De ser así, ¿cuál considera que son las debilidades que tendría nuestro país como para que se suscite ello? Gracias. Una de las primeras cosas que debemos hacer cuando vemos derechos de naturaleza es decolonizarnos. O sea, lo que pasó en Noruega, lo que pasó en Bélgica, lo que pasó en Europa, es una historia y un proceso histórico-social que puede ser completamente distinto al nuestro. Nosotros tenemos pueblos indígenas que históricamente han sido expoliados y que históricamente han sido arrebatados y despojados sus territorios y que a pesar de eso han conservado una relación cultural con su naturaleza, con la tierra, con el río, con la cocha. Y lo que reconocemos con los derechos de la naturaleza es esa relación que tienen con su ecosistema. Cosa me parece diferente en Europa, donde la creación de sujetos de derechos se hacen para que sea mucho más eficiente la protección de la naturaleza, en la medida de que considerarlo un otro va a implicar que lo respetemos más, pero no necesariamente hay una vinculación cultural, espiritual o de subsistencia. Si desaparece el río, pueden desaparecer pueblos indígenas enteros. Esas realidades en Europa, en Colombia, en Estados Unidos, no son exactamente traslapables, o sea, son exactamente iguales. Todas son historias distintas y diferentes, como usted o yo, que tenemos una existencia y una psicología de acuerdo a nuestro pasado y el presente que hacemos. Entonces, los derechos de naturaleza en el Perú tienen que nacer de esa identidad de los pueblos indígenas como culturas que tienen una veneración a la naturaleza que debe plasmarse en un derecho acorde con la identidad cultural que tenemos. El derecho es un reflejo de lo social, de lo cultural, de lo espiritual. Si lo estamos viendo en la ordenanza de Puno, cuando ya decimos ¿y qué problemas va a tener para su efectivización? Lo que pasa es que está pensando desde Occidente. Porque a los de Puno tú le dices qué problema hay, no hay ningún problema. A los de Ucayali no hay ningún problema. A los que están viviendo y saben que es un otro y al que le hacen pago a la tierra, no es un problema. El problema es para mí, que yo vengo de afuera y que tengo una visión y mirada diferente, que yo no lo entiendo. El problema creo que es que no somos interculturales y no nos aproximamos al otro desde su cultura. Y yo creo que ese es el principal reto de los derechos de la naturaleza. El tratar de poder dialogar de manera intercultural y conocer a nuestros pueblos indígenas desde adentro. Solo les pongo un ejemplo. Se debatían las elecciones presidenciales y un señor, apellidado Galvez, habló en quechua y nadie le entendía, ni le habían traducido. Eso mismo va a pasar con los derechos de la naturaleza si es que no hay voluntad política. O sea, lo creo en el papel, pero en la práctica nunca lo efectivizo. Yo entiendo la pregunta por ese lado, porque entiendo que de pronto hablamos de un país que reconoce al quechua dentro de sus lenguas oficiales en la Constitución y en la realidad cuando aparece en debate presidencial no lo traduzco. Yo lo entiendo perfectamente. Sin embargo, creo que hay que ser muchísimo más positivos y decir en el proceso histórico, social, vamos a conseguir que eso se logre a partir del reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos con derechos. Esto falta mucho, me parece, Juan Alexander. ¿Por qué? Porque para eso tendría que haber una cuota indígena en el Parlamento, en el Congreso. Para eso tendría que haber, aunque sea un magistrado del Tribunal Constitucional indígena. En Bolivia hay un Tribunal Constitucional Plurinacional. Para eso tendríamos que reconocer que los consejos directivos de SENAS, de CERNAP o EFA tengan una presencia indígena, para que la mirada occidental sea equilibrada con esta mirada de un derecho indígena ambiental diferente. Creo que los dos derechos se pueden juntar y hacer grandes cosas. Creo que áreas protegidas, un derecho occidental, se fusionaría muy bien con derechos de naturaleza porque ayudaría a conservar mejor ese espacio protegido. Creo que los primeros beneficiados de esta creación de reconocimiento de derecho a la naturaleza vamos a ser aquellos que trabajamos en áreas protegidas. Ahora, ¿qué pasaría si no la aprueban? Miren, el derecho, en realidad, consuetudinario es el que prima en las comunidades. Lo que están haciendo ellos lo hacen independientemente del derecho consagrado positivizado. Lo que queremos hacer simplemente es lo consuetudinario pasarlo a positivo. Pero si no lo logramos, va a seguir existiendo. Cosa diferente, mi estimado Juan Alexander, con lo que ocurre, por ejemplo, con algunas instituciones como la unión civil. Si yo no la reconozco, no existe.
porque la sociedad requiere su existencia. En estos casos, como los pueblos indígenas se rigen por derecho consuetudinario, para ellos sí existiría, tienen jurisdicción indígena. Pueden pelear estos derechos desde otro ángulo, desde la jurisdicción indígena que nuestra Constitución en el artículo 149 busca reconocer y de hecho se está implementando. Entonces, hay otros ángulos para pelearlos. Esa es mi respuesta. Espero haber satisfecho la expectativa de nuestra estimada participante Sara. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Siguiendo con las preguntas, Ixi Raimundo nos dice, ¿usted cree que hay un choque de perspectivas entre el Ministerio de Cultura y el MINAN? Ya que si bien responden a los mismos lineamientos, el de Cultura se ha sumergido e involucrado en la reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En cambio, el MINAN supedita esta reivindicación a conservación del medio ambiente. Yo creo que esto se parece, recuérdeme, Juan Alexander, ¿se acuerda usted del despotismo ilustrado del siglo XVII, XVIII? En el cual el rey decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, el Ministerio del Ambiente está debatiendo qué es lo mejor para la naturaleza y los indígenas, y el Ministerio de Cultura está debatiendo qué es lo mejor para los indígenas, pero en ambos casos se olvidan de algo, sin los indígenas, o sea, sin ellos. O sea, estamos hablando de un tercero, pero el tercero no forma parte. Oye, discúlpame, yo ya soy mayor de edad, quiero hablar, quiero yo decir cuál es mi interés. Entonces, seguimos tratando a los indígenas como menores de edad, porque no les damos la posibilidad, por ejemplo, de ocupar un viceministerio de interculturalidad como un indígena. Díganme cuántos ministros de cultura o viceministros de intercultura han sido mujer u hombre indígena. Ninguno. ¿Cuántos directores de línea? Ninguno. En el Ministerio del Ambiente, ¿cuántos? Ninguno. Entonces, lo que conversan estos señores desde el pensamiento occidental son cosas que entienden desde los libros que es lo mejor para los pueblos indígenas, pero sin ellos. Entonces, el gran reto del bicentenario que se cumple es incorporar a los pueblos indígenas. Ya les dije, mi estimado Juan Alexander, los indígenas han sido incorporados para votar recién en el 79. Por eso no forman parte de ninguna institución. La Constitución del 93, claro, la 79 se hizo sin ellos porque recién le dieron voto. La 93 se hizo en autocracia, tampoco fueron parte de ellas. Si hay una asamblea constituyente, ¿podrían ser parte de ella como lo van a hacer los mapuches en Chile? Sí. Entonces, la gran oportunidad de los pueblos indígenas para que el Estado calibre con un Estado intercultural, un Estado plurinacional, es una asamblea constituyente que pueda hacer de alguna forma un proceso histórico de los próximos 4 años. No se hacen en 6 meses, ¿ah? Es un proceso largo, un proceso de consensos, más que de disputas. Pero 4 o 5 años en este proceso podrían darnos un Estado no fallido como el que tenemos, un Estado que está allí, moribundo, ni siquiera como Sánchez, mi estimado Sánchez, decía, adolescente. No somos adolescentes. Luis Alberto Sánchez, un aprista de los años 20, 30, decía, el Perú es una república adolescente. No lo somos. Ni siquiera nos estamos parando. Todas las desgracias que nos ha pasado en la pandemia, con escasez de liderazgos políticos y grandes traiciones a la patria y corrupciones, muestran que todavía estamos en un proceso de país y de república en construcción. Bueno, ese es algo que, si lo tengo clarito, requiero de un proceso de legitimación del Estado que pasa por una constituyente. Esa es mi opinión, mi estimado Juan Alexandre. No sé si eso causa escozor, pero incluso a lo que ha dicho su compañera, creo que la imagen de cultura como un reivindicador de derechos es una imagen occidental, porque esa evaluación, ¿quién la hace? Yo, profesor. ¿Usted es indígena? ¿Por qué no le preguntamos a ellos? Hagamos una encuesta tipo Ixos. ¿Qué piensan los pueblos indígenas? La mayoría piensan que no los representan. Juan Alexander, es ese eslogan de no me representa, eso es lo que dicen los indígenas. Nadie se siente representado por cultura, pero desde Occidente nosotros decimos, qué bien lo hace cultura, bravo, qué bien que lo hace el MINAN, qué bien que lo hacen los del cambio climático, pero no les preguntan. Entonces yo creo que la cooperación internacional, en realidad los grandes pensadores hacen las cosas sin consultar, sin participar, sin legitimar las normatividades y las políticas que aplican a los principales afectados, los indígenas en este caso. Gracias por su respuesta, profesor. Y creo que estamos de acuerdo en que justamente la conflictividad nace de esa falta de representatividad y consecuentemente de legitimidad de algunas entidades y órganos, ¿no? Hay otra pregunta también, y esto más tiene que ver con los asuntos de valores.
bueno, nosotros sabemos que en nuestro país la población mayoritariamente es católica, ¿cierto? Entonces, en la Biblia te establece algo bastante concreto y es que he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y ustedes reinarán sobre todas las especies. Es como los valores te establecen más o menos un patrón de comportamiento para lo que vendría a ser nuestra especie, pero nosotros sabemos que esto choca directamente con los valores que pueden tener los pueblos indígenas originarios. Entonces, ¿cómo hacer coexistir dos esquemas de valores que son absolutamente contrapuestos, uno que pone en la cima de todo, el ser humano, y otro que se inserta dentro de la naturaleza porque es parte de la misma? O sea, tengo entendido que sacó, creo que el Papa Francisco, el Laudato Si, que habla sobre la protección de la casa común, pero lo establece justamente manteniendo esa perspectiva como si fuese un niño a que nosotros tenemos que cuidar la naturaleza. En otras palabras, ¿cómo eventualmente se podrían conciliar ambas máximas, ambos constructores, si es que son absolutamente contrapuestos? La pregunta es muy afilada y muy pertinente porque me permite decirte que el ser humano fisiológicamente y mentalmente es altamente complejo y hasta contradictorio. Esa complejidad me permite, por ejemplo, ahora mostrarte cómo en esta arte cusqueño puedes ver, si ustedes ven ahí cerca, al nacimiento del niño Jesús, pero también una serie de presencia de la naturaleza, y a esto le llaman el árbol de la felicidad, y tiene un significado que la religión católica no lo reconocería, pero que ves acá conviviendo lo occidental con lo andino, y se festejan ambos aportes culturales. Se festeja la religión católica y se festeja ese culto a la naturaleza, a lo natural, y el que te obsequien esto es un deseo de prosperidad. Incluso esa reciprocidad andina, ha hecho usted, doctor, algo por mí, le obsequio esto, se ve. Entonces, más que buscar que una visión prime sobre otra, necesitamos esto: un sincretismo cultural, un diálogo intercultural que permita que festejemos de Occidente lo mejor y en este caso lo andino lo mejor. No sé si la estatua que está atrás, que es occidental sobre justicia, refleje lo que el peruano entiende por justicia. Es una mirada germano-romana, greco-romana. Pero esto sí refleja que sí podemos, como peruanos, hacer dialogar los saberes científicos, étnicos, religiosos, éticos, para poder forjar una nueva realidad social con todo eso. ¿Cómo lo logramos? Es un proceso histórico, social, cultural lento, como lo es esto. Lento. Para que lleguemos a esto, pasó mucho tiempo. Primero odiamos a ese que mataba al indígena si no entendía la Biblia. Luego empezamos a quererlo y luego empezamos a ocultar dentro de la religión caracteres indígenas y lo fusionamos. Y ahora no podríamos decir que estamos en Cusco, en Ayacucho, el católico tradicional italiano o español, porque dentro de esta procesión hay una serie de características andinas originarias que se festejan junto con la judeo-cristiana. Entonces, ese proceso hermoso donde empezamos a dialogar las culturas que nos hacen una identidad siglo XXI es el que estamos inmersos en este bicentenario. Por eso el bicentenario es bueno celebrarlo en el sentido de que no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí nuestro presente y futuro. Y es tomando lo mejor de Occidente y lo mejor de nuestra cultura autóctona que conseguimos, en el fondo, una identidad propia que sea armónica con la naturaleza y que sea empática con el otro y que pueda darnos una patria, una nación que tenga futuro, porque la que tenemos no la tiene. Nos estamos muriendo, mi estimado Juan Alexander, 200 peruanos cada 5 minutos. Nos estamos muriendo los mejores peruanos porque he visto profesores partir, he visto grandes activistas sociales partir.
eso que está quedando de ese proceso doloroso de esta pandemia tiene que ser la reflexión de no tenemos que volver a vivirlo si tenemos una buena clase política que establezca las bases para no repetir la historia. Esa es la gran lección que estamos viviendo, mi estimado Alex. Y hay que empezar a procesarla. Profesor, muchas gracias por su respuesta y me quedo con esa última reflexión, que nosotros necesitamos comprender y aprender a convivir con quienes nosotros pensamos que son distintos, pero justamente todos somos parte de la misma naturaleza. Dicho eso, profesor, vamos a cerrar por esta ocasión, por cuestiones de tiempo. De verdad estamos muy agradecidos y también agradecido con el equipo del INVER. Ahorita nuestra directora va a dar unas palabras, solamente hacer esto alusión de que este es un equipo que justamente quiere traer a la ciudadanía temas de reflexión y detrás de eso que usted que está viendo ahorita con la conversación hay todo un equipo y pues hacer alusión, ¿no? Que, bueno, supongo que Rosita ya nos dará mayores alcances, Los pero felicito, los felicito. Gran trabajo. listo. Muchísimas gracias, profesor. Entonces la dejo con nuestra directora. Hasta luego. Un placer siempre escuchar. Hasta siempre. Sí, en verdad. Muchas gracias, estimado. Como menciona Juan, de parte del equipo del INVER nos encontramos muy agradecidos por tan excelente ponencia y haber compartido con nosotros sus conocimientos y poder ampliar estas concepciones que uno tiene. En verdad bastante interesante cuál es la concepción que tienen los pueblos indígenas de preservar y buscar el equilibrio con la naturaleza y también cómo entran en juego conceptos como el Sumak Kausai, el buen vivir, y bueno, que justamente busca construir una simbiosis con la naturaleza. Así que en verdad muchas gracias por habernos ilustrado con distintos ejemplos, por habernos permitido conocer a Wilder, que viene a ser la representación de muchas voces que no se hacen escuchar y que nos muestran cuál es su verdadero sentir y que el enfoque de Occidente no se ajusta a lo que son sus necesidades de ellos. Así que en verdad muchas gracias y quedamos a la espera y abierta queda la invitación hacia otra ponencia. Muchas gracias. Muchos éxitos, felicitaciones. Gracias por todo. Gracias. Entonces doy por culminado el webinar del día de hoy. Gracias a todos. Gracias.